Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Verbum Domini. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Por si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Verbum Domini.
Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que le había acontecido en el camino y cómo conocieron a Jesús en el partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Mire mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que le decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Verbum Domini. En esta aparición después de la resurrección en el Evangelio según San Lucas, él hace el punto muy sólido de que él no es un fantasma. Él dice: vengan y tóquenme, pues un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Se quedaron atónitos, pensaron que habían visto un fantasma y él les demuestra que no era fantasma, que el Verbo verdaderamente se hizo carne, que Dios se hizo hombre, como los padres de la iglesia enseñan, para que Dios se pueda hacer hombre para compartir, para que nosotros compartamos en su naturaleza divina. Esto nos habla de la gran dignidad como seres humanos, hechos de cuerpo y alma, que el cuerpo humano en sí comparte en la imagen y semejanza de Dios, no solamente en nuestras almas, sino en nuestro cuerpo también. El alma es nuestro aspecto espiritual, tiene el valor más grande para nosotros, lo que comparte más especialmente la imagen y semejanza de Dios, pero los dos comparten esa imagen y semejanza. Así que nuestra comprensión de nosotros mismos es que somos cuerpo y alma, y esto forma la unidad, no una dualidad. Tenemos una sola naturaleza, nuestra naturaleza humana, y el cuerpo es bueno. Jesús tiene un cuerpo que resucitó de entre los muertos y ahora está participando en la gloria del Padre.
tiene una cualidad espiritual, atraviesa puertas y no lo reconocen, pero sin embargo, aún así puede comer, comió un pedazo de pescado en esta escena, pero el cuerpo es bueno y será resucitado en el último día. El alma es forma del cuerpo. El alma lo hace que sea un cuerpo vivo. Ese hermoso aspecto es que el alma es creada en un acto inmediato de creación por parte de Dios al momento de la concepción, que todos provenimos de la voluntad de Dios directamente, nuestra existencia, sin importar cuáles sean las circunstancias de nuestra concepción. Puede ser una situación muy mala o difícil, pero eso no hace que de alguna forma seamos corruptos, no. Dios quiere, por un acto inmediato de la creación, Él interviene en la historia, en nuestras vidas directamente para crear esa alma humana. Y esa alma que tenemos significa que tenemos una, un final espiritual, un fin espiritual. Estamos destinados para Dios, para estar en comunión con Dios, que es espíritu puro. Y vemos cómo todo esto sucede durante el tiempo de Pascua. Vemos esto en los sermones de Pedro y de otros, que Dios ha llevado a su realización lo que Él había anunciado de antemano por la boca de todos los profetas, que su Mesías habría de sufrir. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Así es como Jesús comienza el Evangelio, claramente diciendo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y todas las escrituras señalan hacia Él. Vemos esto de manera más clara. Vemos esto en las lecturas del siervo sufriente, en los eventos del Éxodo, la línea de los profetas y de los reyes. Todo señala que Él es hijo de David, descendencia de David. Todo señala hacia Cristo, que es la realización. Vemos esta escena en el Evangelio según San Lucas. Sucede que por lo menos dos hombres que regresan son los que estaban en el camino a Emaús. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Está caminando al lado de ellos. Les dice, necios, lentos para creer todo lo que los profetas habían hablado. ¿Acaso no fue necesario que el Mesías sufriera estas cosas y entre en su gloria? Que entremos en la gloria a través de la cruz. Él muere en la cruz y resucita. ¿Acaso no era esto necesario? Esa es la forma en que Dios lo ordenó. Y Jesús busca cumplir la voluntad del Padre al grado de llegar a la muerte. ¿Acaso no era necesario y necesario para nosotros? Si hemos de entrar al cielo, tenemos que cargar nuestra cruz, tenemos que compartir en los sufrimientos de Cristo. Así que cuando Él dice, hoy, todo lo que fue escrito de mí debe cumplirse. El Mesías debe morir y resucitar al tercer día, y el arrepentimiento para el perdón de los pecados será predicado en su nombre ante todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Es el mensaje central, fundamental del Evangelio. Somos testigos de ello a través de nuestras vidas. La Madre Angélica, quien conoció gran sufrimiento en su vida cuando era niña, hija de divorcio, de abandono por parte de su padre, y luego el sufrimiento físico que tenía, creo que tuvo mucha inspiración acerca del sufrimiento. Esta red televisiva fue construida sobre esa base de sufrimiento y oración y confianza, de entrega a Dios. Ella escribiría que nos gustaría ignorar el sufrimiento, esconderlo y pretender que no existe, pero la realidad nos obliga a enfrentarnos a este a pesar de nosotros mismos.
somos hechos santos cuando lo aceptamos. Otros se vuelven amargos, se resienten al negarlo. Fortalece a algunos y aplasta a otros. Algunos nunca reconocerán su presencia en sus vidas, pero de alguna manera todos se dan cuenta que esta simulación desfigura y destruye el alma. Recuerdo que hace unos años atrás tuvimos un hombre, un joven fervoroso que se convirtió al catolicismo y construyó una cruz de 13 pies de largo y le puso rueditas en la parte de atrás y se la llevó caminando hasta Washington DC para predicar. Yo solía llevar esa cruz a los juegos de fútbol americano de la escuela secundaria. Lo ponía en la parte trasera de una camioneta y la gente se sentía atraída a esa cruz. Se acercaban a la cruz y le preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿Estás predicando o qué? No, simplemente es lo que dice San Juan 12. Cuando sea elevado, cuando sea levantado, atraeré a los hombres hacia mí. La cruz habla de nuestra condición humana, de los sufrimientos en nuestra vida. El misterio de la vida cristiana, dice el catecismo, es respuesta a esta pregunta del mal. ¿Cómo es que Dios permite el mal? ¿Cómo es que tenemos sufrimiento en nuestras vidas y cómo es que Él la utiliza? Esa cruz es el camino hacia la transformación. Cuando Él aparece con sus llagas, son llagas glorificadas. Dios ha hecho algo maravilloso con estos sufrimientos. San Pablo escribiría acerca de esto en la segunda carta a los Corintios 12, que Él recibe una espina en la carne para impedirle que tenga demasiada alegría. Dios le envió ese mensajero de Satanás para mantenerlo humilde y dependiente. 3 veces le rogué al Señor acerca de esto, que me lo retire, pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Presumiré más felizmente de mi debilidad, de que el poder de Cristo está en mí y por el poder de Cristo soy fuerte. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque somos humildes, dependemos, estamos dispuestos a recibir su Espíritu Santo, a que obre en nuestras vidas. Como cristianos hemos experimentado esto una y otra vez, que la gracia acompaña al sufrimiento, que podemos obtener cosas para los demás, ofrecer cosas que purifiquen nuestra alma, como escribió la Madre Angélica. Hay cierta sanación que sucede en nuestro sufrimiento, sanación de nuestras almas. Es la paradoja del cristianismo, es el gran cambio que vemos a menudo en el Evangelio. Cuando buscamos las cosas de este mundo, Dios obra a través de la cruz. Los discípulos no entendieron esas profecías de su muerte y resurrección. Es porque nosotros pensamos en función del mundo. Queremos un líder que sea fuerte, que tenga fuerzas militares, que va a luchar por nosotros, que va a mejorar nuestras vidas en el sentido terrenal, pero eso no lo vemos en el Evangelio. El Señor es crucificado en el tiradero de basura de la ciudad, fuera de la ciudad, entre 2 ladrones. Sin embargo, su resurrección expresa la gran providencia y poder de Dios, que Él no necesita las grandes cosas de este mundo para redimirnos. En Romanos, Pablo escribe que lo que sufrimos en esta vida sé que nunca puede compararse a la gloria aún no revelada que nos espera. Romanos 8:18. La Madre Angélica, como ya dije, escribió que el sufrimiento sana nuestras almas de debilidad y nos cambia cuando cooperamos con su voluntad en nuestras vidas. La segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 dice, por lo tanto presumimos de la Iglesia de Dios
pues a pesar de las persecuciones permanece firme en medio de las aflicciones. Esto es evidencia del juicio de Dios para que sean hechos dignos del reino de Dios por el cual sufren, para que seamos tenidos por dignos. Creo que es bueno recordar de las pequeñas cosas o cualquier dificultad que atravesemos, recordar que esas cosas son necesarias para que podamos ser encontrados dignos del reino de Dios. Esos sufrimientos nos llevan de vuelta hacia Dios, nos hacen humildes, nos vuelven dependientes de Él. Es algo que nos redime y lo aceptamos un aspecto y podemos aceptar en el propio arrepentimiento de nuestros pecados, decir, merezco esto y mucho más. Podemos decir, sí, Señor, ofrezco este sufrimiento por ti, y luego el poder de nuestro testimonio es mucho más eficaz. La Madre Angélica escribió que cuando el cristiano cree más en Dios cuando sufre infortunio, le da esperanza mayor a los demás. Cuando vemos a alguien sufrir bajo su cruz, eso nos ayuda a creer que nosotros podemos cargar nuestra cruz. Al ver su alegría en medio de las tribulaciones, eso nos puede mostrar cómo luce la fe verdadera. Cuando vemos un cristiano aplastado, escribe la Madre Angélica, puede tener y es capaz de tener serenidad en él, uno llega a darse cuenta que existe la vida eterna, que hay algo más. Ver la enfermedad y el dolor soportadas con paciencia nos da valor. Ver los pecadores acudir a Dios y elevarse a grandes alturas de santidad aumenta nuestra confianza en su amor y misericordia. Eso es importante, ¿verdad? Nuestro mundo secular, las formas del mundo realmente pueden destrozar a la persona. Y cuando esa persona se arrepiente y regresa a Dios, eso es un gran testimonio del amor y misericordia de Dios. Es un testimonio especial, un papel especial en la iglesia. La Madre escribió que la aceptación de la cruz es la condición principal para seguir a Cristo. Eso es lo que él dice. Él le dijo a sus discípulos que si cualquier hombre quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Pues el que desea salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en mi nombre la encontrará. Si cualquier hombre quiere seguirme, si cualquiera quiere ser discípulo, si cualquiera quiere ser seguidor, esto se encuentra al centro de ello. Hemos de negarnos a nosotros mismos, cargar su cruz, nuestras cruces y seguirlo. Esto requiere arrepentimiento, una conversión por la gracia de Dios, un cambio en la forma de pensar y de actuar. Por eso nos dice la segunda lectura de hoy. La primera carta de Juan dice, hijos míos, les escribo para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Cristo. Se trata de una conversión continua. Él es nuestra expiación. Él fue entregado por nuestros pecados. Y luego dice, aquellos que dicen, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, son mentirosos y la verdad no está en ellos. Pero aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Así que estamos llamados a esa transformación de conversión por la gracia de Dios. Y esto involucra un cambio total en la forma de pensar y actuar a través de ese encuentro con Cristo, que nuestras conciencias tienen que ser transformadas a través de la educación, a través de las enseñanzas de la iglesia. Al reconocerlo, el mundo va a decirnos que el pecado es bueno y fructífero y que tenemos que seguir ese camino. Escuchamos ese mensaje a diario, todos los días, los medios de comunicación, el aire que respiramos está empapado de ello, pero a través de arrepentimiento y conversión debemos tener esa renovación de mente. Y esa es la parte poderosa.
El que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud en él. Así que el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. No tenemos una identidad con el pecado. El pecado no nos define. Somos hijos de Dios, destinados para la vida eterna. El que dice esta es mi identidad implica en que estoy atascado en esto, tengo que hacerlo. Dios nos está llamando a ese arrepentimiento, a esa conversión, a ese cambio de nuestra forma de pensar, que nuestras conciencias sean renovadas. Eso se encuentra totalmente al centro del Evangelio. Nosotros nos decimos que el Evangelio aplica a todos excepto a tal grupo. Ustedes no están obligados a escuchar esa parte. No, todos nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Mi pecado es diferente al tuyo, pero tengo que arrepentirme de él todos los días. Una segunda conversión continua. Ese es el poderoso testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es nuestro testimonio del amor de Dios ante el mundo. Que permanezcamos fiel a este, como diría Santa Catalina Drexel, que cargar la cruz es la obra más grande que tenemos que hacer.